Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque eres digno, Señor, de suprema alabanza, Señor, bendito Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor infinito para con nosotros, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús, Señor, murió por nosotros, Señor. Y expresa, Señor, la magnitud, Señor, bendito Rey, de tu amor, Señor, al dar a tu Hijo, Señor. Señor, bendito Dios, lo vemos tan sencillo de que tú hayas dado a tu Hijo, Señor, a cambio de nosotros los pecadores, Señor. Lo vemos tan sencillo, pero si nos tocara a nosotros dar un hijo para que muriera y viviera el pecador, ahí podríamos calcular, Señor, de que no lo haríamos, Rey. Señor, bendito Dios, grande eres tú, Señor. Infinito es tu amor, Señor, por eso se dice que Dios es amor. Y gracias, Señor, porque a través de tu Hijo, Señor, nos compraste con precio de sangre, Señor. Gracias, Señor, porque nos trasladaste del reino de la potestad de las tinieblas, Señor, al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre. Gracias por tu Santo Espíritu que lo dejaste. No nos dejaste solos, Señor, sino que enviaste al Espíritu Santo de Dios para que nos ayudase a caminar en aquello para lo que fuimos alcanzados, para desarrollar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Gracias, Rey. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos, Señor, bendito Rey. Colocamos, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, para que se hace haciendo esa obra de perfeccionamiento en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos traiga el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, la enseñanza y la revelación, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey, por la obra regeneradora y restauradora en nuestras vidas, Señor. Santo Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que la paz del Señor esté en sus vidas. El gozo de la salvación no se pierda. Por más que nosotros tengamos problemas, que tengamos dificultades, ese gozo no se pierda. Y ahí está en lo que podemos hablar sobre la inmadurez o la madurez de una persona. Ahí es donde podemos hablar sobre lo que es la rebelión. Y entonces podemos ver ya esta última parte. Habíamos hablado anteriormente 6 partes. Y tenemos esta última parte acerca de lo que es la inmadurez. Es muy diferente a la rebelión. Y pues habíamos hablado anteriormente que la rebelión se hace consciente, la rebelión se hace conociendo el mandamiento, conociendo lo que el Señor nos ha hablado, ¿sí? Y en cambio la inmadurez tiene que ver ya es con aquello que estoy aprendiendo, aquello que estoy caminando. Pero podríamos mirar que muchas veces las personas ya debiendo ya de ser maestros, como lo dice en el libro
o en la carta de Hebreos, dice que habiendo ya de ser maestros, les toca que volverles a enseñar las cosas nuevas, o sea, los primeros pasos. Y entonces allí ya se va volviendo es una rebelión que puede producirse a la apostasía. Allí en Hebreos capítulo 5 hasta el capítulo 6 nos habla de esa situación, que eso nos puede llevar a nosotros, esa rebelión, esa falta de entendimiento, esa falta de compromiso, nos puede llevar a una rebelión. Entonces el escritor de Hebreos está hablando acerca de este punto, y él lo dice allí en Hebreos 5:11, y nosotros tenemos un título en Reina Valera, tenemos un título que dice advertencia contra la apostasía, y ya esto se va volviendo eso, algo así como una rebelión. En el versículo 11 de Hebreos 5 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces aquí podemos ver que se ha hecho tardo, y está hablando este conglomerado de personas que se han estado haciendo, ¿sí? Su estado espiritual ha estado siendo afectado. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí podemos estar viendo que estas personas en la inmadurez, y que puede llevarse a un grado de rebelión, que no se les puede dar un alimento sólido, sino que es necesario volverles a hablar de esa leche, ¿sí? De darles leche y de no alimento sólido. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces aquí podemos ver en un estado espiritual. Esta carta está dirigida a los hebreos, pero igualmente es para la iglesia. Entonces vemos el estado espiritual de estas personas y entonces nos muestra que es necesario volverles a hablar, a predicar, a darles la palabra de la verdad, ¿sí? Versículo 14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, óigalo bien, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos está hablando de que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces estamos viendo que acá en estos puede haber una rebelión, y que se puede llevar a una apostasía, ¿sí? Y entonces está diciendo que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos puntos son cruciales para un
niño espiritual, para un niño que ha empezado a caminar en Cristo Jesús. Estos puntos, estos 6 puntos son importantísimos, hermano, para que así aquellas personas puedan tener una plataforma. O sea, nos han predicado de Cristo, conocimos a Cristo Jesús, su redención, conocimos la obra redentora de Él y que somos salvos por su gracia, por creer en Él, y su sangre nos limpia de pecado. Todo esto está bien, pero entonces es necesario que esta persona entre en el conocimiento de ello. Nosotros tenemos en la doctrina de Cristo tenemos estos 6 puntos, estas 6 enseñanzas de la doctrina de Cristo, las tenemos allí para que aquellas personas que están empezando a conocer, a caminar en Cristo Jesús, entiendan lo que es la fe en Dios, entiendan lo que es los tipos de bautismos, entiendan lo que es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas en las que yo puedo andar? ¿Sí? También que nosotros podamos entender sobre la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces dice aquí en el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? De ir adelante en esa palabra que necesitamos, en esa palabra que el Señor revela para que sigamos adelante. Entonces dice aquí, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, o sea que esta es una persona espiritual, hermano. Esta es una persona que ha recibido de los dones del Espíritu Santo. Es una persona que ha conocido, ¿sí?, la palabra y que se ha ejercitado en ella. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe de la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esta es para las personas que han alcanzado madurez, para las personas que van caminando en esa obediencia. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, esto es para los que son rebeldes. Aquí entonces podemos ver que el apóstol Pablo está hablando de unos niños espirituales que necesitan leche, ¿sí? Y que aquí también hay personas que son, en el versículo 12 dice, porque debiendo ya ser maestros, pues de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces debemos entender, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces muchas veces la inmadurez es por la niñez, o sea, porque es una estatura espiritual y es un niño. Pero también la inmadurez puede llegar en que es una persona que ha conocido la palabra de Dios, pero no quiere ceder muchas cosas de las de él mismo. Y entonces pueden llegar a ser estas personas que son inmaduras. Dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, estas personas inmaduras todavía les falta el discernir el bien y el mal. Conocen palabra y todo ello, pero no dan lugar. Siguen en sus mismas situaciones, en sus mismos errores. Y nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo, él le escribe a los Corintios. Y entonces dice: amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Sí ve? Aquí está hablando de que eran tan carnales que parecían personas del mundo. Y entonces él dice, o como si fueran niños en Cristo, que no tiene mucha diferencia. O sea, el niño en Cristo es hijo de Dios, pero es carnal. Todavía no discierne, o sea, no hay una madurez, son inmaduros. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que tuvo que hablarles, perdón, él estaba diciéndoles que él iba a hablarles como a personas espirituales, pero en vista de lo que él tuvo él vio y él discernió, dijo: no les puedo hablar como a personas espirituales, sino como a personas que fueran de este mundo o como niños en Cristo. Dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Es lo mismo que está diciendo el escritor de Hebreos, ¿sí? El escritor de Hebreos está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Y le dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí debemos entender que la inmadurez en una persona todavía está bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso se llama inmaduro. Y entonces es muy, muy importante que esta madurez la estamos hablando para los niños espirituales. Esta inmadurez es para esos niños en Cristo Jesús. Pero si ya no es un niño en Cristo Jesús y todavía es inmaduro, entonces ya le podemos llamar que es un carnal, ¿sí? Aquí ya hay que hablar que es una persona carnal y que está continuamente en una situación de una terquedad que se puede volver en una rebelión. Entonces, esta carnalidad, debemos de tener en cuenta ese proceso, ¿sí? Debemos de tener en cuenta ese proceso en el cual está la persona. Y por eso hablamos este tema, para que nosotros podamos entender qué cosas necesitamos madurar, en qué situaciones necesitamos madurar. Por ejemplo, si se le está llamando la atención a una persona y esa persona se ofende fácilmente, ¿sí? Porque se le está llamando la atención y ya se quiere hasta retirar de la iglesia y no quiere tener más nada que ver con la iglesia, entonces podemos ver que esa persona todavía es inmadura, y así pueda tener el tiempo que pueda tener. Si sigue con esas situaciones, es una persona inmadura, no ha llegado a una madurez. Ahora, es importante entonces que nosotros podamos entender que el apóstol Pedro, él está diciendo acá, dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, óigalo bien, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan con una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo
ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces, esto es algo muy diferente. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que les tuvo que hablar como a niños carnales, ¿sí? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, anhelen, ¿sí? Anhelen la leche espiritual, ¿sí? Dice aquí, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual. O sea, está diciendo, voy a mirarlo en otra versión, y está diciendo, porque esta es la nueva traducción viviente, el apóstol Pedro está diciendo, mire, ustedes todos los que están en Cristo Jesús, ustedes todos deben como anhelar la palabra de Dios como si fueran ustedes niños, fueran niños, así como ese niño anhela y desea, ¿sí?, la leche de su mamá. Así nosotros debemos de anhelar y desear esa leche, o sea, la palabra de Dios, ¿sí? Nos dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, está diciendo, deje de ser carnal, ¿sí? Deje de ser niño espiritual, niño en Cristo. Versículo 2 dice, desead como niño recién nacido. O sea, nos está haciendo una figura. Nos está diciendo, mire, así como el niño anhela y desea la leche de su madre, porque esa es la única alimento que él va a poder tener, y que está concentrado en ese alimento de su madre. Y entonces nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí nos está diciendo es de que todo creyente debe anhelar la palabra de Dios, debe anhelarla, debe escarbarla, debe estudiarla. Así como el niño, ¿sí?, recién nacido anhela los pechos de su madre, entonces nosotros como creyentes debemos de anhelar esa leche espiritual, o sea, la palabra de Dios. Es importante entonces, mi hermano, que nosotros podamos entender que son dos cosas totalmente diferentes. Lo que el apóstol está hablándonos a nosotros y nos está diciendo que nosotros debemos de anhelar esa palabra, nosotros debemos de desearla, a una situación muy diferente que son los corintios. Los corintios eran carnales y eran como niños en Cristo. Y el apóstol Pablo entonces tuvo que hablarles como a niños y no darles vianda. Entonces, nosotros todos los creyentes necesitamos esa palabra de Dios, así como el niño anhela y desea, ¿sí?, la leche materna, ¿sí? Entonces, es importante que podamos entender y no confundamos, hermano, no confundamos que yo tengo que estar buscando una palabra de calibre porque ya soy espiritual, porque ya no soy un bebé espiritual. No, todos necesitamos la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pedro, está diciéndolo claramente aquí. Nos está diciendo él que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual pura, se debe
anhelar así de esa forma como ese niño que ha nacido, está recién nacido, y que esto nos va a dar el crecimiento en la salvación, para la salvación. Así dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en el versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y él sigue hablando, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces dice aquí, más adelante dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, esto tiene que ver con la palabra de Dios y esto tiene que ver que a quienes se les está dando esa palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros que nosotros debemos de anhelar esa leche espiritual. Y entonces nos habla a nosotros también igualmente que nosotros debemos estar caminando en ese deseo de esa leche espiritual, que debe ser constante. Un niño recién nacido está tomando leche cada 2, cada 3 horas. Y el niño va creciendo y va siguiendo, anhelando tomar esa leche. Entonces ya tienen unos espacios más prolongados, pero sigue tomando esa leche. Entonces aquí podemos ver una diferencia entre la persona que es inmadura, ¿sí?, y la persona que es rebelde, ¿sí?, porque se le está enseñando y nada. Y no quiere, y si quiere seguir en sus deseos, en su carnalidad, lo dice en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos. Y que, el producto de todo esto es de que va a producir espinos y cardos, y que solamente sirve para el fuego. Esta es la gran diferencia en la que nosotros podemos ver entre una persona inmadura, en esas personas que aún, por ejemplo, teniendo los dones espirituales que da el Espíritu Santo a las personas para provecho y que Él reparte como Él quiere, o sea, como es persona, el Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien quiere, ¿sí? Entonces Él dice en el versículo 7 de 1 Corintios 12, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades, ¿sí?, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y también estaban hablando acerca de los 5 ministerios, ¿sí? Disculpen, hermanos. Entonces están hablando acerca de los 5 ministerios. En el versículo 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, y es el amor. Entonces el apóstol Pablo está enseñando y está mostrando acerca de los dones, acerca de los ministerios. Y esto sí es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender que estos dones no es para fanfarronear. Estos dones no es para que pueda decir, soy mayor que tú porque yo hablo en lenguas y tú no. Estos dones espirituales, hermanos, son para provecho del cuerpo de Cristo. Óigalo bien, hermanos.
para provecho del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios allí en Corintios nos está diciendo, ¿sí?, que cada uno de nosotros, el Señor ha dado estos dones espirituales y esto es para provecho para la iglesia, hermanos. No es para mi provecho y para mi bien común. Y para que yo pueda decir que yo soy espiritual porque tengo este don. No, mi hermano. El Señor lo dio y lo dio para provecho para el cuerpo de Cristo. Entonces la persona inmadura todavía no entiende, ¿sí?, de que es para el servicio en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Los dones espirituales, los ministerios, no son para un bien propio mío, sino que es para un bien del cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, entonces, aquí en 1 Corintios 12, mismo lo dice aquí, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mire lo que está diciendo. Y dice, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestidos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Aquí está el punto, hermano, porque no es el trabajo individual. Cuando una persona piensa que es un trabajo individual y es yo y el Señor y haya una individualidad, entonces todavía le falta entender, ¿sí?, de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es los dones espirituales que el Señor da. Acá nosotros ahí en 1 Corintios capítulo 12, cuando en el 11 nos está diciendo que es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, y en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces debemos de entender, hermanos, que somos un cuerpo y que todos somos miembros, ¿sí?, los unos de los otros, y es para un crecimiento, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia. Entonces nos tenemos que colocar al servicio de Dios, ¿sí?, en los lugares que el Señor nos ha ubicado, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo lo explica muy bien aquí. Dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder tener, hermanos, un crecimiento espiritual y una madurez. Y por eso el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 4, dice, a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Él da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces quiere decir esto de que
el don que nosotros hemos recibido no es un don para mi bien común. Y no es de esta forma que el Señor quiere que nosotros caminemos. No en una individualidad, sino como cuerpo. Y entonces el apóstol Pedro nos ministra a nosotros y nos dice a la iglesia: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces no es que yo vaya porque voy a dar. No es que voy a ir a la reunión, o voy a ir a la iglesia, o voy a ir al discipulado, o voy a ir a esta parte porque el Señor me usa a mí y voy a utilizar esto para darlo. Entonces es una inmadurez, hermano, en nosotros de pensar de esa forma. Porque entonces, ¿a qué horas recibes? ¿A qué horas eres instruido también? ¿A qué horas eres bendecido por otros? Entonces es muy importante que podamos entender. Por eso dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Queriendo decir es que yo también necesito de otro, de lo que él tiene, pero no hacer parcialidad en que le recibo a este, pero a este otro no le recibo. Entonces eso es parte de una madurez en las cuales nosotros vamos a ir caminando, hermanos, en este caminar en Cristo Jesús. Y entonces como podemos mirar, hermanos, que en esa inmadurez que pueda tener la persona, en esa inmadurez solamente es hijo de Dios y solamente es cristiano en la iglesia. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque no debe de ser así, ¿sí? Y entonces en la iglesia soy hijo de Dios y en la iglesia soy cristiano y en la iglesia es donde yo puedo mostrar y manifestar que soy hijo de Dios. No. La palabra de Dios me dice a mí que yo debo de vivir primeramente es delante de Dios y después delante de los hombres. Pero también debo de tener ese testimonio. Y dice, pues en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si tú vas a la iglesia con esa apariencia de hijo de Dios, todavía hay una inmadurez. Porque si en la iglesia eres uno y en los demás lugares eres otro, entonces tú mismo te estás engañando, ¿sí? Tú mismo te estás engañando y hay una inmadurez en tu vida. Hay una inmadurez en tu ser. ¿Por qué? Porque tú debes agradar a Dios y buscar el favor de Dios siempre y no el favor de los hombres. En que te admire un hombre en la iglesia y te diga, tú eres una sierva de Dios, te veo todos los días o te veo no sé qué días en la iglesia. Entonces, esto es parte de una misma inmadurez, ¿sí? Cuando nosotros estamos manifestando, ¿sí?, el ser creyentes, pero solamente para que nos vean. Igualmente, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Lucas, nos dice algo bien tremendo acerca sobre el amor hacia nuestros enemigos y la regla de oro. Y entonces, esta regla de oro
pues hermano, se nos convierte en una situación que quizás la persona inmadura o la persona carnal no le presta atención a esto, ¿sí? Pero nosotros debemos de prestar atención si nosotros queremos llegar a una madurez. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 27, dice: pero a vosotros los que oís os digo. Y este es bien importante lo que el Señor dice: a vosotros los que oís, o sea, los que oyen, los que están prestando atención, ¿sí? Dice: a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Óigalo bien: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no lo pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. Estos son los mandamientos del Señor Jesús. Esto es todo lo contrario a la doctrina del mundo. Esta es la doctrina de Satanás. Todo lo contrario a esto es la doctrina de Satanás. ¿Cómo así que yo voy a amar a mi enemigo? Haced bien a los que os aborrecen. Y entonces allí el Señor está probándonos a nosotros cuánta madurez tenemos, cuánto somos, hermanos, espirituales, cuánto hemos crecido en el amor que el Señor nos habla, el ministerio del amor. Y es muy tremendo cuando el Señor nos habla y a nosotros nos dice el ministerio del amor. El Señor dice: Dios es amor. A nosotros nos dijo el ministerio del amor. O sea que esto tiene que ver con nosotros. A ver cuánta madurez tenemos en manifestar el amor. Y también me está hablando a mí el Señor, ¿sí? Amad a vuestros enemigos. Y entonces, ¿quiénes son mis enemigos? Si yo amo, ¿debo de tener enemigos? Pero hay muchos que son enemigos, no porque nosotros le hayamos hecho algo, sino porque nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a ellos, o porque somos creyentes y nos aborrecen. Entonces el Señor nos dice: amad a vuestros enemigos, a los que te aborrecen, ¿sí? Haced bien a los que os aborrecen, porque el Señor dijo: yo vine a traer guerra. El Señor dice, yo me quedé aterrado, hermano, cuando el Señor en Mateo 10, Él dice, ¿sí? En Mateo 10, el 37, en el 34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Entonces, cuando el Señor me está diciendo: amad a vuestros enemigos, es aquellos que no van acorde con la palabra de Dios, acorde con lo que el Señor Jesús nos enseña y dice. Aquellos que han renunciado a esa secta grandota en el mundo, a la Iglesia Católica Romana,
Y entonces por haber renunciado, entonces se vuelven enemigos. Y entonces el Señor dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Te das cuenta entonces que lo que el Señor dice es que no penséis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Y entonces los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí entonces nos pone a definir hacia dónde vamos a ir. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, esta es una situación de madurez, hermanos. El de poder caminar así en esta forma es una cuestión de madurez. Si soy hijo de Dios y soy niño, es entendible que todavía me falte esto de lo que el Señor me dice para caminar en su palabra. Y todavía es inmaduro, ¿sí? Pero el que lleva tiempo y que no le importa esto y no se deja de nadie, hermano, entonces puede ser un rebelde, porque conoce la palabra, porque ha gustado del don de Dios, como lo dice Hebreos, ¿sí? Entonces esto es muy delicado, hermano, que nosotros entendamos que aquellas personas que han gustado del don celestial, aquellos que recibieron iluminación, aquellos que fueron participantes del Espíritu Santo. Esto es delicado. Y entonces, o sea, para el niño espiritual, listo. Para el niño en Cristo, listo. Para el carnal, listo. Pero es necesario que nosotros vayamos migrando. Es necesario que nosotros vayamos, lo que dice el Señor, tomando la cruz, ¿sí? Lo que dice en Mateo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que el Señor permite, digámoslo así, un tiempo que yo ande sin cruz, como cristiano ande sin cruz, ¿sí? El Señor lo va a permitir porque es un niño en Cristo, pero es necesario que vayamos tomando decisiones. Entonces en Lucas capítulo 6, hermano, nos está diciendo el Señor, óigalo bien, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los pecadores. Entonces aquí nos está haciendo un comparativo con los del mundo, y que nosotros debemos de diferenciarnos, y esta es la madurez, que nosotros nos vayamos diferenciando de los del mundo, porque los del mundo aman a los que los aman. Y entonces el Señor me dice: si yo amo al que me ama, ¿qué mérito tengo? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si yo estoy en este conglomerado, si yo estoy como creyente, estoy en este conglomerado, entonces tengo una inmadurez en mi vida como cristiano. Y dice aquí: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Entonces vuelve y a la carga el Señor habla. ¿Cómo debo de caminar yo? Como persona madura en Cristo Jesús. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esto es muy tremendo, hermano, y es para que nosotros podamos tener ese entendimiento, ¿sí? De que nosotros debemos de hacer esto, ¿sí? Y de hacerlo muy natural, y debemos de hacerlo de corazón, y debemos de hacerlo en amor, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y entonces el Señor nos dice que ese galardón será grande y seremos llamados hijos del Altísimo. Y es importante, hermano, entonces aplicar esto en nuestra vida y entender y hacer un análisis en nosotros. ¿A quiénes amamos? Entonces allí es donde nosotros podríamos estar preguntando, ¿a quiénes amamos? ¿Sí? ¿A quiénes amamos? ¿Y a quiénes los tenemos de lejos? ¿Sí? ¿A quiénes amamos? ¿Y a quiénes los distanciamos? ¿Y a quiénes, sí, nosotros los acogemos aún en nuestras propias casas? El Señor entonces nos dice a nosotros acerca de esa madurez en manifestando el amor. Y el amor no solamente lo vamos a manifestar con los que nos aman, sino con aquellas personas que nosotros podemos percibir de lo que el Señor nos habla acerca de que Él no vino a traer paz en la tierra, sino espada. Y dice, porque he venido a poner disensión entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces ahí es donde el Señor quiere que nosotros progresemos. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros maduremos. Otra señales de inmadurez, hermano, en nuestras vidas tiene que ver con el yugo desigual, ¿sí? Y el Señor en 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 14 nos habla, ¿sí? Nos habla acerca de que no andemos en yugos desiguales con los incrédulos. Y esto tiene que, el Señor dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor lo dice ahí en Mateo capítulo 11. Él está invitándonos a ir a donde Él y descargarnos nosotros, ¿sí? Descargarnos nosotros para con Él. Y entonces Él hace esa invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Perdón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Óigalo bien aquí como está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que el Señor Jesucristo nos da un yugo, ¿sí? Ofrece ese yugo que Él lleva y que nosotros debemos de amarrarnos a ese yugo de Él. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces,
yo aún en este versículo, el Señor está hablándonos y nos está diciendo que vayamos a Él. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es lo primero que nosotros debemos de hacer, hermanos, de ir al Señor, de ir cuando estamos trabajados y cargados, cuando estamos fatigados, cuando tenemos situaciones adversas, es ir a Él. Pero no solamente de ir y ponerle la queja y decirle todo lo que pasa, sino que Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el llevar ese yugo, el amarrarme con el Señor, con ese yugo, ese palo que llevan los bueyes y los amarran para que caminen juntos. En ese caminar con el Señor voy a aprender de Él a ser manso y humilde de corazón. Y así es que voy a tener descanso para mi alma. Y el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 me dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. O sea que yo tengo que entender que yo debo de caminar con los creyentes, que yo voy a aprender de ellos. Y entonces dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. O sea que el caminar en un yugo desigual con un incrédulo me puede hacer daño a mi vida espiritual. Y si soy niño en Cristo, pues es muy delicado. ¿Sí? Y si aún sigo caminando y voy creciendo, pero hoy tengo una inmadurez en mi vida y todavía sigo caminando con gente que realmente no me está ayudando a mí, entonces debo entender, hermano, que el Señor quiere que nosotros caminemos en un yugo que es igual. Y dice aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, en ese yugo desigual en el cual yo puedo estar caminando, el Señor me está diciendo a mí, mira, el caminar así en esa injusticia no te va a hacer bien, porque vas a faltar a mis mandamientos. Vas a faltar a mi regla de oro. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está el punto. La palabra de Dios nos dice que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Y por eso entonces debemos de cuidarnos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, el Señor nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos en su palabra. Y entonces dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. Entonces, hermanos, ¿qué voy a estar caminando? Óigalo bien. El Señor está diciendo, no nos unamos en yugos desiguales con los incrédulos. Y es en situaciones de negocios, es en situaciones de noviazgo, es en situaciones, hermanos, donde vamos a tener negocios, donde vamos a tener unas situaciones con esos incrédulos. Un yugo desigual es algo en lo cual yo me voy a comprometer con otra persona. Y me está diciendo, no te unas en yugos desiguales con los incrédulos. Y aquí viene la inmadurez. Aquí viene la inmadurez y en un momento dado puede volverse rebelión. Por eso le digo. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer
no debo de hacer negocios con una persona incrédula. Y así me jure y me perjure. ¿Qué voy a tener comunión? ¿Qué voy a tener un noviazgo con una mujer que no camina con el Señor, que no tiene temor de Dios? ¿Sí? Y así sucesivamente, porque no es que yo no pueda andar con los incrédulos, porque entonces ¿cómo hacemos para darles a conocer a Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces esto es algo muy particular lo que el Señor nos está hablando, porque en Jeremías, hermanos, el profeta Jeremías, el Señor le dice a él, ahí en Jeremías 15, el Señor le dice a Jeremías en el versículo 19, dice: por tanto así dice Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré. Óigalo bien, si te convirtieres, o sea que había dejado el camino. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea que había una confusión en la vida de él sobre distinguir lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces esto es de lo que el Señor está hablando, de los yugos desiguales. El Señor tuvo que hablarle a Jeremías y decirle: mira lo que ha pasado en tu vida por estar andando con los incrédulos para arriba y para abajo. Y dice el Señor en el versículo 16 de 2 de Corintios, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Entonces, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? ¿Yo qué voy a estarme metiendo a donde están los ídolos? Mejor yo le voy a hablar a aquel que yo pueda estar acompañando en a ir a ese lugar, hermano. Muchas veces a uno le dicen: yo voy a tu iglesia, pero si tú vas a mi iglesia. Y hermano, eso es peligroso, porque realmente si uno conoce acerca de aquellas iglesias donde realmente se maneja una falsa doctrina, donde se maneja la adivinación, hermano, ¿yo qué voy a estar haciendo por allá? Sin embargo, entonces está el yugo desigual y está el compromiso. Si tú vas a mi iglesia, yo voy a tu iglesia. ¿Y qué se gana con eso de ir a su iglesia y de ir a la iglesia? Se gana es una contaminación, hermanos. Entonces, nosotros muchas veces somos inmaduros y caminamos en esas cosas. Y entonces el Señor nos habla a nosotros acerca de en esa inmadurez. Nosotros podemos contaminarnos. Y entonces en el capítulo 7, en 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, hermanos, nosotros estuvimos en una liberación de un varón y él se había unido en yugo desigual. Siendo creyente, se unió en yugo desigual. Y entonces su novia le dijo a él que la acompañara donde una de esas mujeres que leen el tarot y leen todas esas cartas y leen todo eso. Y hermano, eso fue muy tremendo, porque ese varón se metió allá en ese lugar y se contaminó y se empezó a manifestársele un demonio a él. Entonces a nosotros nos llamaron y nos dijeron acerca de este muchacho en el cual estaba en el discipulado,
Y entonces nosotros fuimos a esa clínica de reposo porque él se había querido matar. Y yo no sé cómo fue, y ese es el Señor, yo lo sé que es el Señor, pero no sé cómo ese varón llegó a esa situación de ahorcarse en un árbol en el patio de atrás. No sé cómo lo ayudaron y entonces lo metieron en una clínica de reposo. Y cuando nosotros fuimos, porque nos llamaron, ese muchacho, no nos dejaron entrar Biblias ni nada de eso, ni podíamos orar, hermanos. Y cuando nosotros llegamos allí y empezamos a hablar con él, ese demonio empezó a manifestarse. Se empezó a manifestar y entonces dijimos, ese está endemoniado. Y lo llevamos a la casa, lo sacamos de esa clínica, firmamos con la familia y todo, y lo llevamos para la casa y allá se libertó. Pero todo por andar en un yugo desigual. O sea, son personas, él era un niño espiritual, él un niño en Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, que somos creciditos, que conocemos qué comunión tiene, ¿sí?, el templo de Dios y los ídolos. O qué comunión Cristo con Belial. Entonces nos dice en 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí nos habla sobre limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y nosotros tenemos 2 conferencias, hermanos, para hacer una autoliberación en la participación de todo lo que hayamos tenido. Y si ustedes desean, los podemos colocar allí en el chat de la iglesia para que ustedes lo tengan. Pero es importante que nosotros entendamos que en cuanto no andemos en esos yugos desiguales, hermano, con los incrédulos, es mucho mejor. Pero en la inmadurez nuestra, nosotros no le vemos problema a eso. Nosotros no le vemos ese problema, pero el Señor sí, por eso lo dice, ¿sí? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Yo que voy a estar metido donde un peón de Satanás por acompañar? Es como otro hermano en Cristo que acompañando a un amigo a comprar marihuana en un lugar maluco. Entonces es eso. ¿Qué concordia hay Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces podemos ver la inmadurez cuando nosotros hacemos estas cosas, pero debemos de ir madurando y de ir entendiendo, aún en esas películas que se ven y que contaminan nuestro ser espiritual. Y muchas personas son inmaduras porque dicen, veámonos, y invitan a hermanos en Cristo, y veámonos esta película y después le pedimos perdón al Señor. ¿Qué les parece? ¿Ah? Es muy tremendo y es una inmadurez porque por eso el Señor dice que concordia Cristo con Belial y que parte el creyente con el incrédulo. Entonces, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, creo yo que hemos entendido acerca de la madurez que nosotros debemos de ir adquiriendo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor,
Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra, penetra y separa el alma del espíritu, Señor, y de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, danos esa valentía. Danos, Señor, bendito Dios, Señor, esa valentía para decir no a las cosas, Señor, bendito Dios, aún a las cosas que nos invitan, Señor, para que participemos, Señor. Y aún cuando le dicen a uno, si realmente eres mi amigo, haz esto por mí. Señor, bendito Dios, quiero ser tu amigo, Rey. Tú me tienes como amigo tuyo, Señor, porque diste tu vida por los amigos, Señor. Ahora yo quiero ser amigo tuyo, Rey. En el mundo hay muchos pactos, Señor, que se hacen, Señor, queriéndonos enlazar en situaciones, Señor, bendito Rey, Señor. Que tú, Rey Santo, Señor, no te agradan, Rey. Señor, bendito Rey, el único pacto que debo de tener, Señor, es el tuyo, Señor, un pacto de sangre que hiciste conmigo, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Recuérdame todos aquellos pactos, Señor, bendito Rey. Aún pactos de sangre, Señor, que se han hecho, Señor, con aquellas personas, Señor, que un día fueron nuestros amigos, Señor, e hicimos pactos de sangre, hicimos pactos de una amistad duradera, Rey Santo, Señor. Recuérdanos para quebrantar todos esos pactos, Señor, porque tú nos dices, Señor, que no nos unamos en yugos desiguales, Señor. Y el único yugo es contigo, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Quebrantaré todo yugo, Señor, en el cual, Señor, bendito Rey, las cosas me han sido difíciles, Rey. Y te pediré, Señor, esa guianza y ese pronto auxilio, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Y que alcancemos esa madurez, Señor, a la cual tú nos pides esa madurez, a ese varón perfecto, Señor, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.